Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a su programa de literatura, El Juego de la Vida. Nos visita el día de hoy un extraordinario escritor, Rafael Pérez Herrero. Ha escrito 3 poemarios maravillosos y una novela que está causando gran sensación. El otoño llegó sin avisar. Nos contará sobre esa novela y sobre sus poemarios. Demos la bienvenida a Rafael Pérez. Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Pues bien, tranquilo, bien disfrutando de este otoño, que este sí ha avisado. Este sí que viene avisando, ¿no? Viene avisando. Tarde, pero viene. Exacto. Rafael, cuéntanos un poco. A ver, tú eres madrileño de toda la vida, ¿no es cierto? De toda la vida. De pura cepa, ¿sí? Sí. Háblanos sobre tus orígenes, tus abuelos, tus padres. Pues mira, ¿hay alguien que se ha dedicado a la literatura en algún momento? La verdad es que no, como tal no. He sido hijo de jugueteros, de un pequeño comercio en la zona de ventas y bueno, pues quizá el aprender a buscarme la vida desde el primer momento, pues porque el dinero que entraba con una juguetería pues puede suponer que era el que era y no, de orígenes bastante humildes, pero eso me ha permitido ser muy de barrio y tener muchas historias que contar. ¿Cuál es tu barrio? Pues nací, y además nací en mi casa porque me adelanté un mes y aparecí en mi casa un 5 de enero con mis padres teniendo una juguetería. Pues es de la zona de Entreventas y el barrio de Salamanca, justo esa zona de muy céntrico, de además. Muy céntrico, al lado de la Plaza de Toros. ¿Y estos juguetes eran de artesano o eran pues de en importación? un principio sí, había juguetes más artesanales, pero luego ya el comercio pues mandaba y eran ya pues juguetes de los que podías tener en cualquier ¿Fue un negocio heredado de tus abuelos a tus padres? Bueno, lo tuvieron mis padres de primeras, pero sí que mi abuelo tenía cierto... le gustaba todo el tema de la maquetería, etcétera, etcétera, o sea que algo sí venía de ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo dirías que nace en ti la orientación literaria, la vocación literaria? Pues nace, yo creo que, bueno, nace un poco también por el fallecimiento de mi madre cuando yo tenía 12 años, que fue un momento en el que yo dije, todo lo que me pasa lo tengo que contar, y como tampoco tenía mucha gente a la que contar en ese momento, porque mi padre también estaba enfermo, pues decidí que la mejor manera de contarlo era en un folio en blanco. Y a partir de ahí decidí contar mi experiencia y contar sobre todo también lo que veía. Y más lo que imaginas, ¿no? Ya con esa primera edad de 12 años tienes mucha imaginación. Y cuando empecé a escribir... ¿Qué fue lo primero que escribiste en esa época? Pues lo primero que escribí fue un poema en el que decía que no entendía por qué tenía que marchar mi madre en ese momento. Alguien con 12 años no entiende por qué pasa. Alguien con 48 tampoco lo entiende. Claro. Pero sí que era una manera de decir, esto que me está pasando, quiero plasmarlo y sacarlo de mí. Y el folio lo recogió muy bien. Y luego cuando ¿Por qué te ocurre a ti y no a otros niños, ¿no? ¿Por qué a ti? Claro. ¿Y por qué pasa de la noche a la mañana? Es algo que tú no entiendes. Tú estás haciendo tu vida normal, como un chaval de 12 años, ríes, juegas, esa es tu preocupación. Estudias. pero en un momento dado, y sobre todo cuando es algo repentino... ¿Cuál fue el motivo del fallecimiento? Pues no fue exactamente un infarto, pero vamos, fue un problema coronario que se presentó de la noche a la mañana y yo me había ido por la mañana al colegio y por la tarde me encontré que toda mi vida había cambiado, ¿no? Cuando además venía ya de un momento duro, porque mi padre también cuando yo tenía 6 años sufrió un infarto, con 8 sufrió una embolia, es decir, que he tenido que sacarme las castañas desde el principio pues porque la vida estaba ahí. Y sí que ya con esa edad y después dije, o la vives o no hay otra. Y es por lo que siempre... O te sobrepones adelante. Totalmente. Y es por lo que quizás sea una persona que todo el mundo me dice que soy muy alegre, jovial, me encanta. Y es precisamente porque es que solo hay una. Y entonces pues llega un momento que la miras de frente y dices, aquí gano yo. Puede ser que esas desgracias nos enseñan a apreciar mucho más la vida, ¿no? Sin duda. Eso te lo puedo asegurar. Yo tengo mucha gente que me rodea que tiene unos problemas que a mí a veces me entra la risa. De decir, si tú consideras que esto es un problema, ojalá nunca tengas un problema de verdad, ¿no? Entonces, a los 12 años empezaste a escribir esos poemas dedicados a tu madre, ¿no es cierto? Eso es. ¿Y los tienes guardados? ¿Aún los conservas? Sí, alguno conservo todavía. ¿Los has vuelto a releer? Sí, los he vuelto a releer. ¿Y cuál es tu opinión desde la vista de ahora como escritor profesional? Pues hombre, a nivel de estilo seguramente cambiaría alguna cosa, pero a nivel de lo que sentía en ese momento y de la manera de expresar un sentimiento, sigo muy satisfecho de aquello que pude plasmar, ¿no? Cuéntanos un poco cuál fue tu desarrollo literario a posteriori. Es decir, iniciaste la escritura de estos poemas a los 12 años y luego... Pues luego era un gran lector y creo que cualquier escritor debe ser.
un gran lector, porque si no está perdido. ¿Crees que es un requisito sine qua non ser un buen lector para ser un buen escritor? Yo creo que sí. Y si no, habrá casos. Pero creo que la riqueza que te da leer otras fuentes te va a enriquecer a ti, siempre como escritor, y los puntos de vista, aunque tú escribas de manera diferente, aunque tu narrador sea en otra persona o tus intereses a la hora de escribir sean otros, yo creo que es fundamental. Eso y tener los ojos abiertos a la calle. Porque... Sin temor a la copia indirecta, ¿no? Efectivamente. A ver, sí te diré la que copia inconsciente. Yo hay una cosa que tengo que dejar de hacer cuando escribo. Y ahí es el único momento en el que tengo que dejar de leer. Porque si no, inconscientemente muchas veces te vas a un estilo que no es el tuyo. Porque tú estás leyendo una novela y sin querer puedes irte al estilo del escritor o de la escritora que estás leyendo. Entonces sí que es verdad que en periodos, sobre todo cuando estoy escribiendo novela, dejo de leer. Porque si no, existe ese peligro de decir, uy, va, que me he ido, que estoy... Cuéntanos un poco. ¿Tú tenías hermanos? Sí, tengo un hermano. ¿Tenías un hermano? ¿Menor, mayor? Mayor. ¿Vivías con tu padre en esa época cuando fallece tu madre, lógicamente? ¿Y quién se convierte en el estandarte de la familia? Pues en ese momento es verdad que tuve pues, la fortuna también de que sí que existían hermanas de mi padre que también pues, nos echaron una mano, pero mi hermano se lleva 10 años conmigo, entonces mi hermano estaba a punto de formar su propia familia, de irse pues, a vivir su vida de alguna manera, y sí, hombre, siempre ha estado ahí, pero también era un momento en el que él tenía que dar ese paso, ¿no? También es verdad que estamos hablando de los años 90, finales de los 80, entonces la gente tenía más facilidad, ¿no? Para poder buscar su vivienda, claro, poder formar su familia. Entonces, bueno, pues nos quedamos los que nos quedamos y al final pues nos apañamos bastante bien. Muy bien. ¿Cuándo escribes y publicas tu primera obra? Pues mira, lo que es... sí hice una autopublicación en un momento dado, que fue allá por el año 2005, yo creo que fue, 2003-2005, que fue un cuento infantil que iba sobre la tolerancia, el respeto y el racismo. Se llamaba Tim y era la historia de un banco que tomaba vida pues, para dar una lección a unos chavales que no trataban bien a un compañero que era de raza negra, ¿no? Entonces era un poquito esa historia. Y coincidió justo con uno de los grandes terremotos que hubo en Haití y decidí autopublicarlo de manera que todo lo que sacáramos fuera para que la escuela de Haití se pudiera reconstruir. Oh, qué noble. Entonces eso fue mi primer paso. ¿Y ese hecho lo viste? ¿Te inspiraste en un hecho real? Para escribir el libro. Sí, que hayas visto maltrato hacia una persona de raza negra. Cuando hablamos de esos años que te comento, pues claro, yo nací en el año 76. Entonces, pues ese respeto que hay ahora es diferente. Antes no existía. No existía. Claro. Y a mí había ciertas cosas que me molestaban. De toda la vida siempre me ha gustado mucho que la gente esté a gusto cuando está conmigo. No es que me preocupe en exceso de lo que piensen de mí, porque eso, pues mira, cada uno pensará lo que quiera, pero sí que si están conmigo, quiero que estén a gusto. Entonces sí que había situaciones que tú veías en el barrio y tal, que decías, ¿y por qué este chico? ¿Y por qué? ¿Qué más da el color de su piel? ¿O qué más da las habilidades que tenga? Si es tan chaval como yo o tan chavala como yo, ¿no? Entonces a mí esas cosas sí, yo creo que tenía ahí. ¿Y eso te inspiró a escribir la primera? Me inspiró a escribir ese primero. Luego, el primero que publiqué fue un libro de varios autores que también era benéfico porque fue con la primera de las crisis grandes económicas que hubo aquí en España, un compañero que vive en Valencia vio pues que había cada vez más gente, digamos, en la cola del comedor social que tenía allí Cáritas en Valencia y que cada vez había más familias con hijos, que cada vez había más gente que parecía que había estado trabajando antes de ayer. Sí. Y entonces decidimos hacer un libro que se llamó El Camino del Corazón Solidario, entre varios autores, y también todo lo recaudado de nuevo fue a parar a ese comedor social para que intentaran ayudar y echar una mano con el volumen de gente que cada día se multiplica. Qué gran labor hace Cáritas, ¿no? Sí, para mí todo tipo de, independientemente... Al margen de la religión. Exactamente. Qué importante es decir, labor aquellas hace. Personas que se dedican a cuidar de otras personas, independientemente de... Sí. Creo que es fundamental para que... ¿Tú recomendarías a un escritor novel, a alguien que quiere dedicarse a la escritura, autopublicarse? Pues yo tuve esa experiencia y luego tuve la fortuna que enseguida una editorial se interesó por lo que yo había hecho. Y al leer el relato que yo había publicado en este libro de coautores, pues me dijeron, oye, ¿no te interesa? ¿No tendrás? Y yo dije, sí, claro que tengo. Digo, yo encantado. Entonces realmente mi experiencia de autopublicación fue esa.
y no tuve más que esa. Y luego te echaron el ojo, y luego ya enseguida, efectivamente. Y desde entonces la verdad que todos han sido... Y a partir de ahí publicaste ¿qué edad tenías cuando publicaste tu primer poemario? Pues el primer poemario fue en el 2010, yo calculo más o menos, creo que fue. ¿Cuál fue? Pues fue La diferencia siempre está en los ojos del que mira. Y fue, efectivamente, ese es. Y fue, pues, 2010, del 76. Linda portada, ¿eh? Sí, además me gusta mucho intervenir en la elección de la mirada de un niño, de mis portadas. Y es la mirada de un niño y tenía que ser esa mirada que mezcla inocencia, esa mirada que busca también investigar. Y yo creo que ese niño la tiene. ¿Qué querías contar en este poema? Pues mira... quizás mi poemario más de la calle. Cuando saqué el poemario, una de las primeras cosas que me dijeron, hubo dos cosas en este poemario que me gustaron. Tus poemas son en prosa siempre. Sí. Estás contando historias en el poema. Efectivamente, tienen musicalidad. ¿Vale? Son canciones totales. Sí, a veces es verdad que incluso yo mismo les he puesto música y he dicho, oye, esto queda bien, no habrá alguien que... Queda bien, claro. Efectivamente. Pero sí que era un poco un poema de la calle. Hay uno de los poemas, por ejemplo, está sacado... de ver a una madre que estaba sentada en el Banco del Retiro, estaba paseando por allí, y estaba sentada en el Banco del Retiro con una niña y estaban viendo anuncios en el segunda mano. Y a mí se me ocurrió pensar que estaba buscando trabajo. Y entonces uno de los poemas que sale ahí fue cómo me inventé yo la historia de cómo la madre estaba buscando trabajo, sentada en el banco, buscando los anuncios. Es un poco poemario de calle. Ahí me llamaron poeta de lo cotidiano, que me encantó. Ese apelativo que me pusieron, ¿no? Como poeta de lo cotidiano. Porque contar historias de lo que ves y conseguir que gente que no sabe expresar algo se vea identificado en tus palabras es una auténtica pasada. Hombre, sintió que su vida se escapaba entre las manos como el agua. Sintió una punzada aguda de dolor aquella noche. Sintió que a nadie le importaba lo que allí pasase como a tantos otros. Cruz Roja. Qué bonito poema. Y continúa, qué bonito poema. ¿Y el segundo poema lo publicas cuándo? Y el segundo poemario lo publico después de sacar la novela, del otoño llegó sin avisar, y sería Frascos Pequeños. Frascos pequeños. Como los perfumes, ¿no? Que vienen en frascos pequeños. Eso es. Y si te fijas dentro del libro, cada uno de los poemas se llama esencia, porque es pues esas esencias de cada uno de los perfumes. Sí. Y ahí sí que es un poco más intimista, sí que es un poco más... No abandono escenas que veo, pero sí que es un poco más de cosas que puedes sentir, o que puedo sentir, o que puede sentir alguien. Muchas veces me preguntan, ¿pero todo esto te ha pasado? No necesariamente me ha pasado a mí, pero conozco a alguien que le ha pasado, que le ha sucedido. Y cuéntanos un poco sobre esas acuarelas. Pues estas acuarelas tuve la gran fortuna... Son acuarelas, ¿no? Sí, son acuarelas. Y tuve la gran fortuna de que mi compañero y amigo Ricardo Álvarez, que es uno de los mejores acuarelistas de Europa, pues primero fue profesor mío en el instituto, y luego, como estoy trabajando en ese mismo sitio en el que yo estudié, pues ahora es compañero mío, y siempre le di la matraca de, por favor, ilústrame. Es una belleza, y al final lo conseguí. Es una belleza, y sobre todo verle pintar esas acuarelas, porque lo que sí le pedí es, no quiero que leas el poema y que escribas, como aquí dice flor, saca una flor. Ya. No, sino que una vez que has leído el poema, ¿qué te inspira? Y él creaba, sin que yo hubiera puesto título al poema todavía, esa acuarela, diciendo, a mí este poema me inspira esto. No, y además, por ejemplo, Esencia 18. Siempre habrá piedras en el camino, de ti depende utilizarlas, para tropezar y lastimarte, o para crecer y llegar lejos. Es una belleza. Gracias. Es una belleza. Y cuéntanos, posteriormente, este se publicó en el 2017. Sí, correcto, es. Sí. Correcto. Luego entras en la novela. Sí, la novela está justo entre medias, la novela. Y entras en la novela, que es un thriller, ¿no es sí. cierto? Que inicia con un accidente, Eso como es. vemos en la portada. Eso es. Sí. Número 1, ¿cómo se te ocurrió el nombre? El otoño llegó sin avisar. Pues yo tengo un método de escritura quizá un poco curioso, ¿no? Que es que tengo muy claro cuál va a ser el principio de la novela, tengo muy claro dónde va a acabar la novela, pero el resto quiero que me lleven los personajes. Y entonces les dejo a ellos que me lleven. Y no es algo místico, sino simplemente que la personalidad que tú vas escribiendo del personaje te va llevando por el camino que cada uno de ellos quiere marcar. Entonces, esa frase sale justo en la última parte del libro y tiene que ver con algo que pasa en la historia. Y a mí me gusta que los títulos sean impactantes y que igual que la portada, hay muchos libros en el mercado. Entonces tú te paras a ver un libro en una librería o en una feria porque te llama la atención la portada. Claro. Luego ya le das la vuelta y te enganchas con la sinopsis. Pero la portada tiene que llamarte la atención, el título tiene que llamarte la Qué atención. importante, claro. Entonces, es el título, cuando me salió la frase a la hora de escribirla, dije, esta además es el título de la novela. ¿Tú has participado en esa portada, en elegir la portada? Sí, Está muy siempre bien. participo de ellas.
Está muy bien. Y cuando decidiste empezar a escribir la historia, como bien has dicho, tenías el inicio y el final. Eso es. Pero esto lo desarrollas en algún tipo de diagrama, en algún esquema. Sí, que intenta repartir un poco, pues también para que cada capítulo tenga un peso, intenta repartir también para que... A mí una de las cosas que más me molesta de las novelas en general es que pueden tener la duración que sea, es decir, hay algunas de 200 páginas que son maravillosas y hay otras de 1000 que son maravillosas, pero me molesta mucho cuando hay mucha... paja, le llamamos los escritores, claro, ¿no? Claro. Entre medias, sí. de decir, ¿esto por qué? ¿Por qué llevo 150 páginas leyendo nada? Mucha morralla, efectivamente. Claro. Entonces, sí que me gustaba, en este caso, que fuera una novela ágil, que fuera una novela que te enganchara desde el primer minuto, porque eso es súper importante también cuando escribes una novela de género policíaco, de género, te tiene que intrigar, el lector tiene que no poder dejarla. Me han acusado de quemar más de una cena gracias a mi libro. O sea que... Y es un poco la manera de escribir, pero sí tienes que tener, digamos, una especie de guión, porque si no corres el peligro de que el personaje, cuando se llamaba Daniel, 30 páginas más para allá, de repente se llame David, porque se te ha ido. Tienes que, o por lo menos yo así lo hago, sí genero una ficha del personaje con las características de cada personaje, con el carácter de cada personaje, porque, hombre, uno puede cambiar el carácter durante su vida, pero en una novela tiene que tener una coherencia, que si el personaje pensaba así, pues luego, digamos, la mantenga o suceda algo para que lo cambie, pero no que lo cambie de la noche a la mañana sin saber por qué. Tienes que tener cuidado también con el tiempo narrativo con el que escribes. Si estás utilizando un narrador en primera persona, no te puedes ir a tercera de repente. O si estás hablando en presente, puedes utilizar el pasado en algunos momentos que haya. En esta novela has escrito en primera persona. He escrito en primera persona. Que es muy complicado, es muy difícil escribir en primera persona. Para mí es un reto, sí. Has abandonado al narrador omnisciente. Efectivamente. Te has atrevido con la primera persona, que además no deja de ser otro personaje. Sí. La primera persona el que está narrando. ¿Por qué decidiste escribirlo en primera persona? Pues porque cuando pensé en los personajes... Sabiendo la complejidad. Sí, pero cuando pensé en los personajes, en este caso, pues el personaje principal, que es Daniel, dije, es que me tiene que contar en la historia. Es que es lo que a él le ha pasado, es que es lo que a él le ha sucedido y todo gira, porque es una novela muy policíaca, pero también es muy de relaciones personales. Cuéntales a nuestros televidentes de qué trata un poco la novela. Pues mira, en principio es lo que sí se puede contar, porque se ve en la portada, es menos que, el final. Claro. Es que al principio de la novela pues hay un accidente y durante ese principio de la novela hay un hecho que nos lleva a descubrir que ese accidente no fue lo que parecía. Y ese pasado del accidente viene a enredar el presente de los personajes principales y se convierte en una investigación de qué sucedió realmente en ese accidente y lo que supone para ellos en este presente y en qué desemboca todo ese aluvión de cosas nuevas que todos los personajes van sufriendo durante la novela. Entonces sería el eje principal y te mantiene pues por ambas partes, ¿no? Una tensión permanente. Eso es, por saber qué pasó entonces y qué supone ahora. Y todo va enganchado y vas desgranando el por qué sucede pues todos los episodios que van. Algunos escritores desarrollan sus personajes en base a personas reales, a gente que existe, y a partir de ahí pues se apropian de esas características, de esa personalidad, de ese temperamento, y le da a cada personaje un poco de lo que hayan vivido y absorbido de familiares o de amigos. Sí. ¿En esta novela has recreado esa técnica o no? Como tal, no, pero estoy seguro que inconscientemente todos los personajes tendrán algo de alguien que yo conozco. Incluso a lo mejor tienen algo de mí en algún momento. Pero me gusta pensar que tienen su vida propia al margen de todo lo que yo haya podido conocer. Desde el punto de vista de la personalidad del personaje. Luego sí que hay situaciones, a lo mejor dentro de la novela, que el personaje pasa o lleva, que sí que me son más conocidas, ¿no? Pero lo que es la personalidad de cada uno de los personajes, he dejado un poco que sean ellos los que, como te decía al principio, me lleven a terminar de formar esa ficha. Yo me la he hecho, ¿no? Pero luego la han construido ellos y algunas cosas las he tachado de la ficha porque he dicho, pues ya no eres así, porque me ha llevado él, ¿no? ¿Cómo es que un guionista y maestro como tú no ha abusado de los guiones en la novela? Hay una narrativa, pero has colocado los guiones en el momento correcto. Sí, yo creo que sí que ha sido un esfuerzo por mi parte. O sea, cuando uno sabe que se ha dedicado mucho tiempo pues, a hacer... He hecho guiones del Club de la Comedia, he hecho guiones para algún corto cinematográfico. Del Club de la Comedia, nada menos. Sí, la verdad que fue una época muy bonita también. No hablaremos de esto. Y yo creo que como eres consciente, pues tratas de
colocarlo en su justa medida, porque si no, igual que cuando vengo de escribir un poemario... Pero ¿cómo se sabe cuál es la justa medida? ¿Quién te indica cuál es la justa medida? Pues ¿Tu bueno, editor? ¿Tienes alguien que te corrija los textos? Siempre dentro de la editorial hay alguien que una vez que le mandas el texto, pues yo además me dejo aconsejar bastante, siempre y cuando no quieran cambiarme la estructura de la novela. Es decir, si son consejos de, oye, este personaje no crees que aquí o no crees que... Perfecto. Ahora, si la historia es esta, sí me gusta mantenerla lo más posible con mi idea original, ¿no? Pero sí que acepto muy bien cuando alguien me dice, entonces en este sentido, o en el sentido del ritmo, o en tener cuidado con no ser un lenguaje demasiado poético cuando vengo de escribir un poemario, pues en eso sí que es verdad que siempre tienes gente en la editorial y luego los lectores cero, ¿no? Que son los primeros que lo leen, que te dicen, oye, aquí te has pasado. Y entonces ya tú lo coges con otros ojos y dices, tienes razón. Y qué importante es el ritmo, ¿no? Mucho. En una narrativa. Para mí qué mucho. Importante. Para mí mucho, porque al final, aparte de la historia que te engancha, si se te hace pesado al leer, si utilizas un lenguaje que cada 2 por 3 te tienes que ir al diccionario a saber qué me estás contando, o repites mucho la misma... A mí esos libros se me hacen muy tediosos. Y me pasa con alguno que no voy a nombrar muy famoso, pero hay veces que dices, me encanta que a la gente le apasione, pero yo no podía pasar de la página 100. Y es por un problema de ritmo, no es por un problema de que la historia no me gustara. O sea, que... Claro, ni siquiera tiene que ver con la época, porque el Quijote está más actual que nunca y tiene un ritmo impresionante. Tú lo has dicho. ¿Qué tal es escribir comedia? O sea, los guiones para una... ¿Hay una técnica para escribir comedia o no? ¿O eso te sale... o vienes con esto de fábrica? A ver... Yo tengo una parte que me sale, porque es verdad que por mi personalidad, pues en cuanto alguien me dice algo, me sale el chascarrillo enseguida, ¿no? O sea, en el trabajo me pasa mucho de, dicen algo y a ver qué va a decir Rafa, ¿no? Y es un poco porque te sale de ti por tu personalidad. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, pues para monólogos del Club de la Comedia sí que tienes que mantener, pues a lo mejor haces una parte de un chiste al principio que sabes que después vas a retomar porque va a volver a provocar la gracia en el espectador. Entonces sí que es verdad que tiene una parte que es más técnica, pero hay otra que al final lo que tienes que hacer es enganchar, sobre todo en monólogos con la vida cotidiana, que la gente allí cuando se sienta se empieza a reír porque dice, ¡ay, eso me ha pasado a mí! ¡Uy, eso lo hago yo todos los días! Entonces es un poco... Hay una técnica, pero también tienes que estar un poco al tanto, pues eso, como digo siempre, de la calle, ¿no? Qué interesante. Es cuando hablas de la calle... ¿Tú crees que este humor callejero, este humor del barrio, sí, ha implicado y ha transformado en ti tu forma de escribir? Seguro. Desde los primeros poemas hasta esta novela y el último poemario, que es Final, punto y seguido. Final con punto y seguido. Final con punto y seguido, eso sí. Es. Sí, eso yo creo que sí, porque al final uno naces donde naces, eso no lo puedes elegir, pero sí te rodeas de la gente de la que te quieres rodear. Y luego, en el lugar en el que has nacido, en el que te has criado, ese barrio, esa calle, esa urbanización hoy en día, también te marca, porque es inevitable, pasas muchas horas. A veces hay más gente que pasa con sus amigos más horas o con sus compañeros que con su propia familia, claro, por el ritmo de vida que tenemos ahora. Entonces yo creo que sí, que tanto para el humor como para incluso el drama o para todo, al final todo lo que vivimos nos marca. Y luego a mí me gusta mucho vivir, siempre te digo, con los ojos en la calle, porque creo que las mejores historias las tenemos alrededor. Se ha perdido muchísimo hablar con la gente. Desde que está todo el mundo pegado al móvil, sí, pegado a la tablet, pegado, hablas de otra manera, pero no estás viendo la cara. Y para mí es imprescindible el tono en una conversación, la mirada en una conversación. Eso en un WhatsApp no lo tienes. Claro. Entonces, para mí se ha perdido mucho ese contacto con la gente y creo que cada vez la gente lo demanda más, aunque no es consciente. Pero nos falta cierto roce, cierto cariño. Y eso en una pantalla, por mucho que nos empeñemos, no nos lo da. Así es. Hombre, además tú has sido muy cariñoso en la dedicatoria porque has puesto a Ana simplemente por ser todo. Efectivamente. A Emma y Noah por tu sonrisa que ilumina mis amaneceres. Y luego continúa, sí, con una belleza de poesía, que presumo será tu familia cercana, ¿sí? Efectivamente, es mi mujer y mis hijas. Muy bien, muy bien. Cuéntanos un poco exactamente cuando te pones a escribir la novela, esta novela, sí, ¿sí? El otoño llega sin avisar. Cuando te pones a escribir, ¿cuál fue, pues una persona como tú, que eres maestro, ¿no es cierto? Eres guionista, estás muy ocupado, estás muy liado. ¿Cómo buscas tiempo para ponerte a escribir? ¿Cómo estructuras el día? ¿Cuál es la rutina que desarrollas para llegar a tener este resultado? Sí,
De hecho, para novela lo tienes que buscar. Es verdad que en poesía a veces veo algo, me grabo una frase que se me ocurre y entonces ya luego desarrollo el poema. Pero en novela sí, tienes que buscar. Decía que la inspiración siempre te pille trabajando, ¿no? Decían. Pues, decía Picasso, sí. Efectivamente. Entonces sí que tiene que haber un espacio. No sé si para que te llegue la inspiración, pero sí para trabajar. Entonces yo sí que trataba de, es verdad que llegas cansado. Yo tengo una ventaja, que es que soy muy madrugador. Y el resto de mi familia no tanto. Entonces yo sí que tengo ahí mis ratos de... Me he levantado a lo mejor pues a las 7 de la mañana. Esas horas de silencio absoluto, Eso ¿no? es, y hasta las 10 que aparecen los primeros pasos por el pasillo, pues al final he sacado 3 horas, ¿no? Para poder escribir. Y es decir, escribes por las mañanas. Generalmente intento escribir por las mañanas. ¿Escribes directamente en el ordenador? Sí. ¿Escribes a mano? A ver, también es verdad que a mano... Hay que conservar la técnica un poco porque la gente se le está olvidando escribir a mano, ya llega un momento que no, pero sí que trato generalmente de escribir en el ordenador. Incluso a veces todavía tengo una Hispano Olivetti antigua y todavía saco la Hispano Olivetti y lo hago ahí porque siento nostalgia, ¿no? Tenemos una Olivetti. O sea que sí, pues, efectivamente. Así es. Así que, pero vamos, sí trato de buscar un momento concreto porque al final tienes... es un placer, porque para mí la escritura es un placer y me ha dado muchísimas cosas y espero que me dé muchísimas más, pero también es un trabajo. Entonces, en el momento en el que comprendes que es un trabajo y que te tienes que organizar como tal y tener tu jornada de me pongo... Habrá días que todo lo que has escrito lo mandas o a la papelera o lo borras. ¿Se puede vivir de la literatura? Espero que algún día se pueda y creo que hay gente que lo hace. Yo todavía no puedo, lamentablemente. Ojalá pueda hacerlo porque me apasiona. O sea, a mí todo lo que me da la literatura, lo que me da la gente cuando me lee, sobre todo. Qué bonito. Una de mis mejores experiencias es en uno de los poemas que yo escribí en el primer poemario, que no tenía absolutamente nada que ver con las madres del 2 de mayo, nada que ver. Pero me escribió una carta una madre de las madres de la Plaza del 2 de Mayo y escribiendo, dándome las gracias por cómo le había recordado a su hijo todo lo que había pasado, qué bien lo había entendido. Yo evidentemente no la quise desmentir, no iba por ahí mi pensamiento, pero lo releí con sus ojos. Y era dije, calcado. podía haber escrito este poema pensando en las madres de... Entonces a mí ese momento me lo da todo. Es lo que la literatura me hace que sea un... Bueno, es un arte creador, es la divinidad del arte creador. Eso es. Entonces, que según los ojos como lo leas. Eso es, esa es la grandeza. Incluso la novela, que tiene su trama cerrada. Claro, claro. No todo el mundo le dice lo mismo al personaje, o no le cae igual el personaje, o no le sienta igual el personaje. Eso es una maravilla. Así es. O sea que sí. Y mientras escribes, ¿vas corrigiendo o dejas empezar a corregir al final? Intento corregir al final de cada capítulo. ¿Al final de cada capítulo? Sí, porque si no también a veces pierdes el hilo y hay veces en la corrección, cuando es una corrección gramatical, pues que te has dado cuenta que has metido la gamba en esta concordancia o tal, bueno, pero cuando el error está en decir, uy, que aquí me he ido de tiempo, que aquí yo había dicho que esto había pasado en 4 días y aquí estoy diciendo que ya estamos en octubre, entonces te reestructura otra vez todo lo que habías puesto en la novela, entonces tampoco... Aunque al final, por supuesto, haces todas las correcciones que sean oportunas, pero de poco en poco también me gusta ir. Sabemos que tienes algunas ofertas para que este libro se pueda hacer en película o en una serie, en una plataforma muy conocida. Cuando lo has escrito, ¿lo habías pensado así? Es verdad que varios de los lectores que han leído la novela me han dicho, podría ser cualquier serie de cualquier plataforma, por el ritmo, por el tipo de diálogos, por el... si lo hice, no lo hice conscientemente, pero sí que es verdad que tú vas imaginando en la cabeza esa acción, esos personajes. Entonces es verdad que al haber escrito también guiones de algún corto, pues a lo mejor sí que en determinados momentos te estás imaginando la escena y te sale un poco ese texto cinematográfico. Pero vamos a ver, encajaría perfectamente. Por supuesto. Por hoy, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tardó escribir la novela? Pues lo que es la escritura en sí, yo creo que fue alrededor de 8 meses aproximadamente. Luego lo que fue la corrección, pues casi otros 8, porque al final quieres que todo cuadre. A mí no hay nada que me pueda dar más rabia que de repente alguien me diga, oye, que es que aquí esta trama que habías llevado no está cerrada. O aquí, ¿cómo es posible que...? Me gusta que las historias sean veraces. Una de las cosas que más le ha gustado a la gente de esta novela, aparte de que dicen que es muy trepidante y que no la pueden soltar, es que esa historia nos ha podido pasar a cualquiera. Es decir, Daniel puede ser tú, puedo ser yo, Sandra puede ser cualquiera de ellas, porque son personajes muy cercanos. Entonces,
la historia tenía que ser muy cercana y muy creíble. Por lo tanto, pues había que corregirla muy bien para que todo encajara y no hubiera ninguna grieta. El tiempo narrativo es el pretérito, el pasado, que además lo desarrollas muy bien, es un pretérito perfecto. ¿No has pensado, tengo entendido que estás trabajando en una nueva novela, ¿sí? Eso es. ¿También lo harás en primera persona, en pretérito perfecto o en presente? ¿Cómo estás desarrollando tu...? Pues mira, lo primero que sí que... Si te puedo preguntar sobre eso, puedes, tranquilamente. Tienes lectores muy entusiasmados en ese sentido. O sea, tengo más de uno que en la última feria me han echado la bronca porque llevo mucho tiempo sin sacar novela. O sea, que les tengo que dar lo que piden y aparte es que quiero hacerlo, ¿no? Sí que tenía claro que la siguiente novela tenía que ser parte de una saga, pero no porque esté de moda, sino porque creo que el personaje que he construido, que en este caso será la inspectora Cano, es una inspectora que merece el desarrollo durante más de un solo libro, con lo cual sí va a ser una saga de... ¿Se desarrolla en Madrid? La primera parte, que es digamos el primer libro de la saga, se desarrolla a medio camino entre Madrid y un pueblo del Pirineo aragonés. Oh. Es un poco una mezcla de cultura y una mezcla de ambientes. La gran parte y una riqueza en el diálogo, lógicamente. Sí. Cada quien hablará como habla. Efectivamente. Y sí que busco, pues primero, que sea una novela policíaca 100%, es decir, que te intrigue y que te lleve desde el primer momento, pero como siempre en mis novelas, que los personajes no estén vacíos, que sean personajes que hasta el que sale menos y sea el más secundario tenga una historia que contar. Bueno, Rafa, pues a ver, todos tus libros apareces como Rafa, no como sí. Rafael, así que es Como muy antiguo. Queda como muy antiguo, ¿sabes? No es que reniegue yo de mi nombre, ¿eh? Además fue curioso, me lo puso mi hermano, como nací en mi casa, como te comentaba antes, así de repente, pues cuando mi hermano apareció por allí y vio un niño, dijo, anda, mira, un Rafael. Dije, pues menos mal que has dicho eso, que más o menos me gusta, a ver qué hubiera pasado si hubieras dicho otra cosa. Rafa, ¿cómo es que un escritor, un poeta tan reconocido como tú, tiene tiempo aún para dedicarse a la pedagogía, para ser maestro? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo configuras esto? Aparte que tus alumnos ya te reconocerán también. Sí, la verdad es que sí. Tengo ya la suerte de que incluso alguno viene a la feria, viene buscando mis libros. Yo intento no mezclar mucho, ¿no? Por aquello de que nadie pueda pensar que es que yo les voy a decir que compren mi libro. Ni siquiera lo tengo como lectura recomendada en mi cole. O sea, pero sí que me gusta mucho que ellos se interesen, saben que soy escritor, sí me buscan por internet, buscan mi Instagram, buscan para ver un poco qué hago y a alguno pues sí que le ha gustado comprarse el libro y luego han venido, oye Rafa, ¿tienes otro que me ha gustado? Entonces sí, y sobre todo porque es otra de las cosas, de las profesiones a las que me puedo dedicar que me encanta porque es ayudarles a descubrir lo importantes que son. Entonces a mí es una cosa que me apasiona, que los niños sean capaces. Yo no les guío, tengo un poema que se llama Faro, que les digo que soy su faro, que jamás voy a hacer las cosas por ellos. Yo no estoy aquí para hacer las cosas por ti. Estoy aquí para guiarte y que descubras lo importante y lo grande que tú eres. El nocete ipsum, ¿no? Que se conozcan a sí mismos. Eso es. ¿Y cómo desarrollas esta labor? Pues, ¿cómo haces que ellos se descubran, que ellos se conozcan? Pues lo primero haciendo que vengan contentos al cole, que parece una tontería, pero es la parte principal de la enseñanza de hoy en día. Si tú vas a trabajar, y no digo todos los días, pero de vez en cuando alguien te da una palmadita en la espalda y te dice que lo estás haciendo bien, tú vas a trabajar con otro talante. Entonces, claro que es su obligación, porque su obligación es estudiar, su obligación es aprender. Pero si llegan a la escuela, llegan al colegio y llegan con ganas y con los ojos abiertos por aprender, es que lo tienes ganado. Qué importante, qué bonito. Entonces, me parece una labor maravillosa. Y si encima les puedo inculcar literatura, pues ya me parece el redoble de tambor. Hombre, estás formando a los futuros lectores y además a las buenas personas. Eso es. Quien lee, pues tiene esa intuición, ¿no es cierto? Eso es. Tiene esa habilidad y esa sensibilidad social. Eso es. Cuando tú te involucras en las portadas, por todas tus portadas son maravillosas, me gustan mucho. ¿Tienes realmente voto en esa portada? ¿Tú eres el último que decide la portada? O bueno, te dejas aconsejar por la editorial. Yo me dejo aconsejar, sí que les doy, digamos, primero una directriz. Me dicen, a ver, nada más empezar, por ejemplo, en el otoño llegó sin avisar, lo primero fue, ¿y qué quieres que haya en la portada? Y yo dije, un accidente de coche. Entonces, a partir de ahí ya ellos me van proponiendo imágenes y al final llegamos a... Yo creo que esta. Oye, es que esta es demasiado oscura. Bueno, pues a ver esta otra. Y llegas al final a un acuerdo. Pero la idea principal de decir, yo en la portada quiero que...
es esta, ¿no? Pues en frascos tenía claro que tenía que ser una acuarela de un frasco, en final con punto y seguido tenía claro que quería algo de tipo oriental porque fuera un punto también, esa idea de... El título viene porque creo que nadie, incluso cuando tú decides que algo se ha acabado, en el fondo no sabes si se ha acabado de verdad, desde una relación amorosa, desde una relación de amistad, desde incluso algo que te está sucediendo en ese momento, tú puedes creer que es el final, pero a lo mejor no lo es. Entonces, por eso se llama final con punto y seguido. Creo que siempre hay algo que puede surgir. Entonces, la idea del punto y de ese zen también conectado con el oriente es un poco esa filosofía, ¿no? De nunca sabes lo que está por venir. Qué interesante. ¿En algún momento te has puesto a escribir en tu centro de trabajo o no? No, ahí no me da tiempo. Ahí te puedo asegurar que no tengo tiempo más que para atender a mis niños. Cuando terminas la novela, cuando ya tienes la satisfacción de haberla acabado, ¿sí? ¿Se le entregas a alguien antes del editor? Sí. Para que la revise, para que te dé algún tipo de opinión. Sí. ¿Te importa esa opinión de esa? Sí, son lo que llamamos los lectores cero, ¿no? Que es el decir, todavía no ha salido. ¿En tu caso quiénes son? Pues, ¿O quién es? Uno de mis mejores amigos y también mi mujer. Que presumo serán buenos lectores. Sí, lo son. Mi mujer devora literatura de siempre. Es una de las cosas que más me apasionó. No, pero leer, yo de verdad creo que haya pocas personas que leen tanto como puede leer mi mujer en este momento, ¿no? Y sí que su opinión es muy válida. Es verdad que hay una parte que es el ego del escritor, que es complicada de gestionar, ¿vale? El ego. Sí, a mí, y creo que incluso hay compañeros que no lo consiguen. Yo creo que sí, y si no, ya he dicho, dame un codazo cuando veas que no lo consigo. Pero sí me gusta que me critiquen de verdad. O sea, si esto no te gusta, o si esto crees que sobra, o si esto, dímelo. No intentes quedar bien con... Y entonces estos dos lectores ceros lo hacen. Entonces, para mí es primordial, porque es una opinión sincera. No están queriendo quedar bien conmigo. Claro. Están diciendo, ¿dónde vas? ¿Te has pasado 3 pueblos? ¿Esto qué es? O al contrario, oye, qué ritmo, cómo me gusta esta parte. Y sé que lo están diciendo de verdad. Entonces, sí que es verdad que a los pobres les fastidio, porque claro, ya se saben toda la trama y cuando el libro llega, ya les llega bonito, ya se la saben. Pero es lo que hay que hacer, ¿no? Interesante. Y luego, cuando tu editor lo revisa, ¿sí? ¿Suele podar mucho el árbol o no? Yo la verdad que de momento con Bodón tengo mucha suerte, porque sí que te dan consejos o te comentan, pero o de momento coincidimos mucho en la línea de lo que llevo escrito y entonces no ha habido que podar mucho, o te respetan bastante, pero no he tenido mucho y desde luego ningún condicionante que me cambie lo que sería el alma de la novela o el alma del poemario. ¿Qué consejo le darías tú a las personas que quieren iniciarse en la escritura, que están pensando en comenzar a escribir una novela, una narrativa? ¿Qué consejos les darías? Pues el primero, que la palabra más importante para un escritor debe ser empeño, porque se van a cerrar muchas puertas. De hecho, lo normal es que las puertas se cierren. Nadie va a llegar a tu puerta y va a decir, Tintín, hola, que vengo, ¿quieres ganar el planeta? No, esto no sucede. Entonces vas a tener muchos noes. Pero también llegará un momento en el que haya un sí, y sobre todo, por lo menos para mí, es importante. Yo no escribo para nadie, yo escribo para mí. Qué importante eso. Entonces, si eso llega, maravilloso, y si los lectores se emocionan, maravilloso, pero no estoy escribiendo para nadie. No pienso en... No que no piense en mis lectores, claro que pienso en ellos, en les gustará, no les gustará esto, pero escribo para mí. Escribo lo que quiero escribir, de la manera que la quiero escribir, y luego, evidentemente, pues habrá gente que le guste o no le guste. Es decir, pues, que no escriban pensando en un premio, eso ¿no? Es, efectivamente, para ellos. Porque entonces no lo vas a conseguir. Porque además no vas a ser tú el que escriba. Vas a escribir de prestado. Vas a escribir con el estilo que se impone, o con el estilo que gusta, o con el... Pero esa a lo mejor no eres tú. Entonces, en la primera, empeño. Y la segunda, efectivamente, identidad. Ser lo que ellos quieren ser, escribir lo que ellos quieren escribir. Y luego admitir consejos, que es la parte esa que te digo del ego del escritor, que a veces el escritor le cuesta mucho decir, o te rechazan en un sitio y ya enseguida, ¿qué sabrán estos? No, oye, yo les doy las gracias por lo menos por haberme contestado, si sucede esto, les daba. Ahora, afortunadamente, más bien me pasa al revés. Ahora me buscan, ¿no? Que es ya ese punto pues más importante de decir, puedo elegir, a ver dónde quiero yo... Y qué importante crear y construir una rutina, como has hecho tú, ¿no? Todas las mañanas escribir. Es tu rutina. Sí. A partir de ahí puedes avanzar correctamente. Eso es. Luego publicaste
final con punto y seguido. Eso es. Una vez más, un poemario. Sí, sí, sí. Ahora por eso ya estoy tan centrado en la novela, porque ahora ya toca novela, pero efectivamente los poemarios son un poco como parte de una necesidad, ¿no? Como el primero fue un poco más de la calle, de lo que veía, pues aquí fue un momento en el que hechos de la vida que me sucedieron a mí o a personas cercanas a mí, ellos podían creer que había supuesto un final o que algo se terminaba, para bien o para mal, porque a veces cuando las cosas se terminan también es para bien. No solo porque se termine algo malo, a veces también se termina algo bueno y conviene que se termine porque si no te acabas acomodando a que todo va bien. Sí, y no solamente le cantas al amor. Eso aquí, por es. ejemplo, cuando dice el poema Recuerda, Sí. recuerda que las verdades, historias compartidas, esas que marcan y perduran, se escriben siempre, respetando el guión de cada uno. Eso es. Muy interesante. Es una... Lo que acabas de decir, es que cada quien marca su propio guión, que te tiene que gustar lo que eso escribes. es. Y aquí en concreto también se refiere un poco a las historias personales dentro de una relación. Otra de mis frases que a mí particularmente me gusta mucho es que el secreto para que haya un nosotros es que siempre haya un espacio para un tú y un yo. Es decir, en nosotros creo, o mi experiencia es, que funciona cuando ese nosotros no diluye a lo que son dos personas diferentes. Tú sigues siendo tú, yo sigo siendo yo, formamos un nosotros maravilloso, pero tú sigues siendo tú y yo sigo siendo yo. El peligro está cuando de repente eso se diluye y ya solo queda un nosotros, porque cuando de repente, por lo que sea, no lo hay, ya quién eres. Entonces, si tú respetas al otro y sigues siendo la otra persona y yo sigo siendo quien soy, pero entre los dos seguimos construyendo aquello que nos gusta, yo creo que tiene muchas más posibilidades de funcionar que cuando uno se diluye porque el otro ha construido un nosotros que le deja de lado. Entonces, para mí es muy importante que haya ese espacio del tú y el yo en las relaciones personales para que la cosa de verdad funcione, ¿no? La importancia de la autonomía, decía, la virtud de la autonomía, decía Neil Ram, efectivamente. La virtud del egoísmo también. Escucha, y también es bueno de vez en cuando ser egoísta. Hombre, si no, no puedes producir una novela como esa. Totalmente. No te das tu tiempo para Eso es, escribir. tu espacio para ti. Cuéntanos un poco sobre la nueva novela que estás escribiendo. Sí, pues como... ¿Puedes darnos en exclusiva el título? Sí, si no lo... A ver, yo te puedo dar el que tengo ahora mismo porque ya sabes que el título me gusta pensarlo mucho. Corrígeme, tengo entendido que hay dos editoriales muy conocidas que se están disputando esta novela y a ver quién ganará. Así es. Sí, por fin ha llegado ese momento, ¿no? De decir, oye, puedo tener... No me digas el título, cuéntanos de qué se trata. Pues mira, el caso, como te comentaba al principio, es un poco una saga y quiero que en esta primera novela, pues la personalidad de la inspectora Cano, que es la protagonista principal, quede muy, muy clara, ¿no? Entonces sería... es una policía, ¿sí? Sí, el principio encontramos a la inspectora Cano en una comisaría... No es una investigadora privada, es una policía. Es policía, vale. Y en el momento de iniciar la novela, pues está en una comisaría de un pueblo aragonés. Pero nada más empezar la novela vemos que alguien va a buscarla a ese pueblo aragonés porque sucede algo que solo puede ser investigado por ella. Entonces se vuelve a formar un equipo del que ella en su momento formó parte, con nuevas incorporaciones que ha conocido en esta comisaría de pueblo, pero que no son simples agentes de pueblo, y se convierte en una investigación de un asesino en serie, eso sí lo puedo contar, y que para ella no es solo un caso, es algo más que un caso y que en su momento se convirtió en personal. ¿Está basado en algún hecho real? Seguramente hay partes que sí, porque hay partes de momentos históricos en la historia del crimen en España o en el mundo que se pueden ver reflejados en la novela. Pero me daba la oportunidad de crear personajes antagónicos, que sería el de este asesino con el de la inspectora Cano, que está ahí pero también mucha gente que rodea a ambos personajes y sobre todo la personalidad de cada uno de ellos. Como comentaba al principio, los personajes para mí siempre tienen que tener algo. Odio los personajes huecos, los personajes que no valen para nada, igual que te comentaba antes con las páginas, que son follaje, que no valen. Curiosa la conducta humana, ¿no? Cómo nos gusta realmente ese morbo y extraer y poder leer y apreciar
hasta dónde puede ser capaz y oscuro el ser humano, ¿no? Sí, yo creo que eso a todo el mundo, en mayor o menor medida, le llama la atención. Claro. De hecho, bueno, tienes más que ver que las series de crímenes, incluso de lo que llaman true crime, es como muy en boga, muy explícito, ¿no? El decir... Sí. Bueno, sin ir muy lejos, Stephen King acaba de publicar un libro que se llama Holly, que habla también de una inspectora, y más o menos desarrolla pues, una serie de investigaciones que luego una policía y luego se convierte en una investigadora privada. Pero bueno, es una técnica y además si estás basado en hechos reales, y además lo curioso es que lo estás situando en un panorama interesante entre Madrid y Aragón. Sí, porque creo que también eso te da la riqueza. Yo creo que España es un país que tiene una riqueza maravillosa, pese a que muchos hoy en día en la sociedad se empeñen a demostrar que todo el mundo está enfadado con todo el mundo, que los unos, los otros... No es verdad. Yo creo que España es un país tremendamente rico, tremendamente apasionado con lo que le gusta y tremendamente abierto con el que llega de fuera. Con lo cual creo que tenemos muchas cosas que la gente está perdiendo de vista, un poco por lo que te comentaba antes, porque las relaciones personales se están perdiendo. Y al español le caracterizaba mucho esa relación personal con todo el mundo, con el que era de aquí, con el que era de la provincia de más allá y con el que venía de fuera. Entonces creo que esa riqueza popular de los pueblos, de la capital, cada uno con esa cultura que está inmersa. Te da mucho juego en una novela policíaca, porque los ambientes, los hablares, los diálogos, todo es muy diferente y muy rico dependiendo de la zona. También es así que Netflix pues se ha situado y ha colocado su residencia europea en España, por entender que España es una potencia, por entender que hay una riqueza cultural y sobre todo gente muy hermosa, gente muy bella. Sí. España no lo reconoce, ¿eh? España no se da cuenta, pero hay gente muy bella. A mí me encanta, tengo la fortuna de que de siempre me ha gustado mucho conocer mundo y viajar y como pues no siempre hay dinero, pero siempre he viajado de camping. No somos los mejores exponentes, pero bueno. Exactamente, pero sí que desde pequeñito he viajado de camping, me he cogido mi tienda de campaña y ahora tengo la suerte de tener una autocaravana donde me puedo mover y conocer pues Europa a un modo asequible, ¿no? Y una de las cosas que me encanta es primero, conocer a la gente, porque el que de verdad abre sus miras al mundo se da cuenta de cómo es realmente tu país cuando lo comparas, porque sales y lo ves, y sobre todo ves cómo en muchos países, que a mí me da mucha envidia, cómo se reconocen las virtudes que tienen, que al español le cuesta mucho. Somos muy... Eso cambiará, todo eso cambiará. Yo espero que sí, y yo en mis novelas trato a veces también de potenciar esas cualidades que creo que tenemos los seres humanos en general, porque también creo que a la humanidad a veces le hace falta reconocerse humana, porque lo de humanos lo estamos perdiendo, y luego al español en general. Rafa Pérez, estamos llegando al final de la entrevista. Regálanos, por favor, te rogamos encarecidamente que nos regales una frase que te guste o que suelas utilizar. Por favor, lo que tú quieras. Pues mira, una de las frases que tengo en uno de los poemarios y que me gusta mucho y que intento aplicar a mi vida diaria es que no hay nada más bello que mirar atrás y sentir nostalgia, ni nada más peligroso que mirar hacia adelante y seguir sintiéndola. Oh, qué hermoso. Creo que esa frase encierra una forma de vida. Es decir, puedes vivir del recuerdo, tienes que vivir con recuerdos, y está muy bien, pero si te acomodas solo en el recuerdo y eso no te deja vivir el presente y el futuro, es muy peligroso. Entonces creo que la nostalgia es maravillosa, pero donde tiene que estar. ¿Un escritor como tú cree en Dios? Es una buena pregunta. Ha habido muchos momentos en mi vida por los sucesos que he tenido y por tal, que siempre tienes algo de fe. Mi familia, siempre, cuando tienes familias de personas mayores, de gente pues que te has vivido o has conocido, has tenido la suerte de conocer a tus abuelos, tíos abuelos, etcétera, etcétera, pues hombre, evidentemente en la España que se vivía era profundamente religiosa. Entonces desde ahí siempre todos hemos tenido una educación en ese sentido. Entonces siempre algo habrá o algo hay que de alguna manera guíe... ¿Cómo concibes tú la idea de Dios? Yo creo que siempre habrá algo que guíe tus pasos. Puede ser, pues yo tiendo a pensar y espero que desde donde sea, no sé desde dónde será exactamente, pero que desde esos 12 años mi madre me acompaña o me guía o me ayuda a decidir. Qué bonito. Sin que, lo sientes además. Sin que seas consciente, efectivamente. Que ha habido muchas cosas que me hubiera gustado contarla, pues por supuesto, y decir y haber podido compartir. Pero creo que en el fondo desde donde sea, llámalo... Está en ti, está contigo, ¿no? La mejor manera de que alguien no muera
es que tú no lo olvides. Qué Yo creo que las personas solo mueren en el momento en que son olvidadas. Qué sabio, qué bonito. Entonces, si tú no olvidas a aquella persona que te falta físicamente, no morirá nunca. Rafael Pérez. Rafa Pérez. El otoño llegó sin avisar. Una extraordinaria novela policíaca. Se inicia con un accidente. La recomiendo, es muy buena. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a ti, Jorge. Gracias, Rafa. Gracias. Gracias.